Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Yo soy Mari Carmen Herrera. Yo soy Nadine Terrein y juntas somos las Tres Gracias. Bueno, en esta temporada, si recuerdan, hemos decidido invitarles a leer algunos textos que tienen que ver con temas de sexualidad, pero que no son temas técnicos ni de un orden científico. Y en esta ocasión, o para esta ocasión, Nadine nos recomendó Inmaculada o los placeres de la inocencia, de Juan García Ponce. Entonces, adelante Nadine, platícanos de qué va esta obra de Juan García Ponce. Bueno, esta obra de Juan García Ponce es una novela erótica, netamente. Y bueno, me parece que es una literatura muy llevadera de leer, está muy bien hecha. Y estos autores que te transportan y te hacen como estar dentro de la novela cuando lees, bueno, a mí me pasa mucho eso con algunos autores y es algo que disfruto enormemente. Y bueno, imagínense que nos transporta y nos mete a la novela y es erótica, ya verán. Bueno, Juan García Ponce nació el 22 de septiembre de 1932 en Mérida, Yucatán. Es novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, traductor y crítico de arte. Criticón, ¿eh? Bueno. Crítico de arte. El Fondo de Cultura Económica ha publicado de Juan García Ponce Encuentros, Figuraciones, El gato y otros cuentos. Dice aquí, en sus novelas y cuentos, Juan García Ponce ha creado un universo donde la variedad de la vida se despliega y se celebra a través de múltiples relaciones comúnmente denominadas perversas. Pero en oposición al sentido de los diccionarios y a los postulados de la moralidad tradicional, en este universo la perversión no se identifica con la maldad, sino con la inocencia. ¿Cómo explicar esta paradoja que en el sentido común no acepta y que la literatura de García Ponce hace posible? Tal vez aceptando una inocencia que rebase la antinomía inocencia-culpabilidad, por así decirlo, una inocencia ontológica, la cualidad de aquello que no necesita justificación y que no tiene otra finalidad que su propia intensidad. Pero la inocencia en el universo de García Ponce es también la pauta de conducta de alguno de sus personajes femeninos más memorables. Una conducta atrevida que seduce lo mismo al lector que a los demás personajes y que es el germen de un saber afirmativo, en el que la inteligencia y los sentidos se unen. Por ello, no es casual que en muchos de sus relatos se confronte a esas encarnaciones de la inocencia con personajes aparentemente contradictorios, como sacerdotes o psiquiatras. En esa confrontación, la vida se abre a la conciencia y ésta se transforma en un instrumento afirmador de la vida. En este libro se da un encuentro de este tipo. Inmaculada, una inocente y perversa mujer, y Miguel Ballester son los dos personajes centrales de esta novela, en la que el narrador se esconde como para desvanecerse en un saber inefable, al que solo tiene acceso en la contemplación de Inmaculada. Lo que leí en la parte de atrás del libro. Pues cuéntenme, ¿qué les pareció la lectura que propuse? Bueno, a mí me llamó la atención un artículo que encontré en el internet de Raúl Rodríguez Hernández, quien está preparando justamente o estaba preparando en ese momento una obra sobre García Ponce y sobre sus diferentes obras. Y él refiere en este artículo a algo que tiene que ver con lo que nos has comentado, Nadine. Y dice, es irónico que la única novela de García Ponce cuyo título contiene una referencia al nombre de su personaje femenino, Inmaculada, parezca establecer un enfoque narrativo sobre ella cuando, en efecto, se interesa de sobremanera en el personaje masculino que la mira obsesivamente. Sin embargo, esta declaración es en sí engañosa, puesto que Inmaculada y su sexualidad no se reducen fácilmente a una sola categoría
que abarque toda la actividad erótica de aquella. En cambio, Inmaculada es como propone Elizabeth Gross sobre la sexualidad humana, incapaz de contenerse, movible, indefinidamente volátil, capaz de insinuarse en regiones y de aventurarse a regiones donde no hay otro vínculo más que el placer. En este sentido abarcador, no hay aspecto de la vida donde no entre la expresión erótica, no tiene límites ni en tiempo, ni de lugar, ni de participantes interesados, que es esta parte perversa de la que nos habla la obra y de la que nos cuenta la editorial en la cuarta de forros del texto. Entonces, a mí me llama la atención cómo toda esta aparente focalización en la figura de Inmaculada en realidad hace referencia a su práctica sexual o a su actividad sexual, sin embargo sigue focalizada en una figura masculina que es quien se siente atraído por este personaje tan particular que, pues bueno, como dice Gross, no tiene al parecer ningún límite y siempre está en búsqueda de conocer más sobre su sexualidad, de reconocer más la sexualidad de otras personas y en ese sentido de experimentarla como uno más de los placeres de la vida y no solamente de los placeres carnales o sexuales. Por ahí iniciaría yo. Por ahí iniciarías tú. Yo, después de haber leído el libro anterior de La llama doble, para mí este libro fue realmente como un shock. Quise escribirlo para mencionarlo de una manera como más adecuada. Hice este libro como todo material sexualmente explícito, tiene como objetivo llevar a la excitación a quien lee u observa, y en ese sentido cumple su cometido en los capítulos iniciales y a partir de los capítulos 13 en adelante es como una terapia de flooding o saturación que desensibiliza a quien lee u observa el estímulo expuesto. Desde mi perspectiva, no tiene calidad literaria o un argumento para despertar un interés en la trama. Pasa demasiado rápido, no hay como un argumento. Y muestra, obviamente, en los capítulos 13 en adelante, toda la gama de expresiones comportamentales de la sexualidad, como son relación a primera vista, paidofilia, iconofilia, linguofilia, audiofilia, gerontofilia, masturbación, fobofilia, exhibicionismo, escoptofilia, polirrelación, tribofilia e intercambio de pareja. Añadiendo, y esta parte a mí lo que me inquieta, por ahí nombrando o mencionando que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es como esta parte de inquietud, porque si es todos estos placeres y se pueden vivir, sin embargo, como que la realidad, como que un libro así, a mí lo que me inquieta es que se queda en el sistema de creencias de las personas. Añadiendo a la sexología el análisis desde la psicología, yo diría que el personaje central es una mujer con un abandono afectivo importante en donde no existió una guía ni cuidado psicoemocional en su infancia, que tiene dos elementos como disparadores. El conocer la verdad sobre la muerte de su madre y que la figura materna que ella creyó que era su madre biológica, estas vivencias entrelazadas con su despertar sexual a través de juegos sexuales compartidos con una amiga, es lo que genera toda la vivencia. No puedo dejar de lado la perspectiva de género, en el cual el material sexualmente explícito
vuelve a colocar a las mujeres como objetos sexuales, vaginas, anos y bocas a penetrar al servicio del placer e incluso de la diversión del hombre. Igualmente, mujeres sin una capacidad intelectual y de discernimiento como para poder tener actitudes de autocuidado y de respeto a sí mismas, incluso en situaciones en las que incluso puede estar comprometida su integridad, como es la visita de la protagonista a la clínica psiquiátrica. Mujeres que gozan sirviendo y complaciendo al hombre y con ello sintiéndose importantes, sin importar el nivel social de quienes se divierten con ellas, reafirmando con ello la fantasía machista de que las mujeres siempre andamos urgidas y que solo ellos pueden hacernos el favor. En la galería, cuando muestran las pinturas, que es como el único párrafo que a mí me llamó la atención, hay una mujer que expresa algo sobre una parte de un poema de Sor Juana, las costumbres que propician los que pueden pagarlo. Eso para mí fue muy, muy impactante. La inquietud que me queda es que con todos estos aspectos analizando, se va creando el sistema de creencia de quienes lo lean y reafirmando un sistema patriarcal que tanto daño ha hecho. Esa sería mi análisis. Híjoles. Como muy distinto. Sí, para mí fue un libro, la primera vez que lo leí, que abrió como muchas posibilidades en mi vida, justamente de una persona, como totalmente contrario a estas cosas de moralidad, como dice el Fondo de Cultura Económico en esta parte, como esa parte de, desde esa inocencia, como liberar, o como esa inocencia tan libre, ¿no? O sea, que está libre de prejuicios, y entonces desde esa libertad hacer uso del cuerpo, del propio cuerpo, en esta búsqueda constante del placer como eje rector de la vida de Inmaculada. Para mí fue un libro que justamente abrió un panorama en el erotismo muy importante. Muy alejado a todo esto que comentas, Mari Carmen, de la parte como machista y de uso del cuerpo de Inmaculada. Me parece que Inmaculada, al contrario, se apropia de su cuerpo y lo usa como a ella se le viene en gana. Sí es cierto que está este observador masculino que muy interesado, que es este señor Miguel Ballesteros, Ballester, perdón, que es psiquiatra y que está muy interesado en entender cómo se desarrolló esta mujer, además de bastante enculado, diríamos, con ella, porque es tan libre, es una mujer totalmente distinta. También hay que, en esta parte que te preocupa a ti el contexto de las infecciones de transmisión sexual, pues importante contextualizar el libro en los años 70, ¿no? Ok, estoy de acuerdo. Sin embargo, quien lo lea aquí ahora, como es esta parte, si realmente, sobre todo, por ejemplo, en los adolescentes, no hay un autocuidado y en mucha gente adulta, no hay un autocuidado y se han incrementado las infecciones de transmisión sexual. Esa es la parte mía. Yo puedo respetar la parte del placer. Sin embargo, no pude dejar de lado para mí, y sí confieso, me fue un libro muy difícil de leer. Yo creo que por primera vez en mi vida de lectora desde la infancia, fue un libro que me costó mucho trabajo leer. No sé si tenga que ver con la historia personal, no lo sé, pero sí esta parte como feminista, porque yo no veía en ella la inocencia, incluso busqué la definición de inocencia y no había una inocencia. Yo la veo como un ser, o sea, como que la pinta el autor sin neuronas, incapaz de razonar, de definir. Fíjate, lo comparé con el libro que mencionaba
el que leímos de La llama doble, en esta parte tan maravillosa del erotismo, y fue así como dar un giro de 180 grados. Y yo considero, para mí sí fue impactante esta parte del uso del hombre, de propiciar esta parte de utilización de la mujer. Y creo que como feminista se ha buscado por centurias dejar de ser un objeto sexual. Y a mí en lo personal me parece, yo respeto al autor, respeto los gustos, respeto la diversidad. Sin embargo, sí, esto fue mi vivencia. Bueno, yo quisiera hacer primero una aclaración. El Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida fue el día de ayer, el 1 de diciembre. Sí, perdón. Y en segundo lugar, yo no estaré tampoco tan de acuerdo contigo en esta parte de el uso del cuerpo de la mujer, en este caso de Inmaculada y de cualquier otra que aparezca en la novela, por parte de los hombres como una pérdida de la lucha feminista. Yo incluso la vería al contrario, porque al final Inmaculada es el resultado de sus experiencias vitales y esto representa un aprendizaje. Representa un aprendizaje quizá muy focalizado en la parte erótica, en la parte sexual, pero al final también nos habla de su inteligencia emocional, de una inteligencia que no muchas personas, y no voy a decir muchas mujeres, porque muchas personas no la tienen, no la nutren, no les interesa, no conocen qué es la inteligencia emocional. Entonces, aunque pareciera que Inmaculada va por la vida como si fuera un animalito salvaje, a mí me parece que no es así. Que ella hay muchos momentos en los que toma las riendas de estas relaciones en las que decide involucrarse, desde esta imagen que tiene siempre de figura adolescente, en donde, bueno, pues sí, es atractiva para muchos hombres, muchas personas que la miran pasar y que pues desde lo que narra el autor en la novela, pues debe haber sido una mujer sumamente atractiva para poder tener esta diversidad de formas de vincularse sexualmente, en donde sí, efectivamente están presentes muchísimas, si no es que prácticamente todas las expresiones comportamentales de la sexualidad. Y yo no le restaría valor o poder a la lectura que le puedan dar las personas jóvenes y los adolescentes actualmente. Creo que es un libro que vale la pena leer justo porque tienen mucha más información ahora nuestras y nuestros jóvenes, las y los adolescentes, para poder hacer justo lo que queremos, un análisis crítico de cómo ocurrían las cosas en ese entonces, desde donde lo cuenta. Recordemos que es una novela, a diferencia de La llama doble, que es un análisis de la evolución del amor y el erotismo. Esta es una novela, es ficción. Y desde ahí habría que justamente retomar la lectura, la crítica, para poder trabajar con el alumnado, si tenemos alumnado a nuestro cargo, a quien les sugiramos hacer esta lectura, en dónde está o no presente la perspectiva de género, en dónde está o no presente la parte del autocuidado, de la responsabilidad con la propia actividad sexual, incluso de la parte de la violencia, que también está por ahí presente, ¿no? Para poder desmenuzarlo de tal forma que no sea una crítica exclusivamente de, pues, qué libro tan feo, a mí no me gustó, sino que vayamos como de verdad haciendo un poco más fino el deshebrar la madeja y recuperar todo aquello que puede quedárseles de enseñanza a las personas que lo lean, independientemente de la edad que tengan. Porque a lo mejor si lo lee alguien de mi edad, que más o menos en ese entonces, cuando se escribe la novela, andaba yo en los 20, pues también diría, pues que a todo dar se la pasaba la cuata, aunque no tuviera ninguna protección, porque ya en ese momento ya estaba yo estudiando sexología, y pues sí, hubiera hecho quizá una crítica desde ahí de, pues no hay uso del condón, no hay una promoción de
del mismo, entonces como que esta chava se la pasa como muy ligerita por la vida, yendo de brinco en brinco en ¿No cuestiones se embarazó? sexuales. Eso es algo que no se dice y que Es es que es una novela. Entonces sí me parece que tendría que hacerse una lectura, desde mi punto de vista, más propositiva a la crítica constructiva que a esta mirada que puede, pues no destrozar al autor, porque el autor ya está posicionado en todos lados como uno de los grandes novelistas de la historia, y la propia obra de Inmaculada es una obra que se ha leído en todo el mundo, y tan se ha leído en todo el mundo y se sigue leyendo, que es una obra que está agotada. O sea, es difícil conseguirla ya nueva, si no es que, y bueno, ahorita en tiempos de pandemia, mucho más complicado hacerlo todavía. Entonces, mi opinión sería, para concretar, que la lectura crítica se haga apuntalando estos ejes que mencionaste, Mari Carmen, y no desde una mirada técnica o profesional, sin abrir un abanico de oportunidades a quienes lo lean para expresar su propia opinión al respecto. Claro. Te voy a decir yo en lo que me baso en la experiencia precisamente de de esta investigación con mujeres. En una parte del curso se utiliza la música popular, música de Daniela Romo, Lupita D'Alessio, de ese tipo, y la experiencia de todas esas mujeres a mí me sorprendió porque mucho en esa parte del curso era donde se tronaban y se tronaban verdaderamente, y el aprendizaje o la verbalización de ellas era: toda la vida canté estas canciones desde mi corazón y jamás me puse a analizar lo que decían. Y eran canciones que precisamente lo que mostraban era cómo el sistema de creencias integraba, era integrado a través de la música, de las películas, etcétera. Pero es así como se va conformando. Y esto lo comprobé en este estudio. Y las mujeres, de verdad, no sabes cuánto lloraban con canciones como Para que te quedes conmigo, con todo esto. Y me baso en esa experiencia precisamente para decir, y está científicamente comprobado, cómo no hay como una parte del inconsciente que recibe esta información como para analizarla, discernirla y registrarla, sino que va directo y se queda ahí. Es desde esta perspectiva que yo hice el análisis, ¿no? Y yo te diría, Mari Carmen, una golondrina no hace verano, porque esta misma técnica la utilizó Luz María Bárcenas en un curso que nos dio sobre perspectiva de género, y yo de todos modos sigo cantando las canciones de Lupita D'Alessio, y sigo cantando las de Paquita, la del barrio, y sigo cantando, pues, las que me viene a modo cantar, porque el hecho de que yo haga un análisis de lo que la letra implica desde el ser mujer, pues no me hace dejar de disfrutarlas. Y que es lo mismo que me pasó con Inmaculada. O sea, que sí dije, bueno, pues qué chido que esta chava tenga esta libertad para expresar su sexualidad y vivenciarla. Qué mal que no tenga las precauciones que técnica o científicamente tendría que tener para poder asumir una sexualidad responsable. Qué pena también que las diferentes personas pues no se lo exijan. Sin embargo, pues Inmaculada es así, ¿no? Es el personaje. Y creo que es una novela erótica como tal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender muy claramente. Un poco lo que hemos dicho sobre 50 sombras de Grey, ¿no? Que quizá, o sea, a ver, literariamente hay una... Es el cielo y la tierra con este libro, definitivamente, pero ese fenómeno de 50 sombras de Grey, donde el permitirse leer una novela erótica para muchas mujeres fue abrir la puerta a un mundo que completamente desconocían, que tenían permiso de experimentar en su cuerpo
a ese nivel, ¿no? Y muchas mujeres, mujeres casadas, amas de casa, como un prototipo de mujeres que difícilmente se conocen o se exploran, se dieron permiso a partir de leer una novela erótica, de reconocerse y de darse permiso y de apropiarse de su cuerpo también. Claro, ahí estaría yo totalmente de acuerdo. Si lo voy a usar incluso como una técnica para mujeres que no se dan permiso simplemente de fantasear, de imaginar una escena erótica, de sentir las sensaciones de su cuerpo al tener un estímulo como la lectura, porque logra su objetivo, por supuesto que logra su objetivo. En ese sentido, sin embargo, aquí hay como una parte de cuidado, ¿cómo lo puedo explicar? Como de permitirme sentir y apropiarme de mi cuerpo y vivir estas sensaciones tan maravillosas que pueden resultar en el cuerpo. En esa parte estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, el llamamiento como a decir, hey, es una técnica. Es como una técnica cuando, no sé, puedas soñar que estás con Brad Pitt. Bueno, ya no, porque ya está como muy, ¿Muy choteado? muy, Andas muy juiciosa hoy, amiga. Sí. no, ya se O ve como muy prejuiciosa. avejentado, tristemente. Muy. Nosotros tan jóvenes, tan tersas y tan radiantes. Ush. Yo no le hacía el fuchi, ¿eh? Sobre todo Pero yo. para nada le hacía el fuchi. Que por cierto acaba de morir Sean Connery. Ay, sí. Y a pesar de sus 90 años, seguía guapísimo. ¿Podemos seguir con el tema de esta sesión Claro que o sí, quieren que perdón. cambiemos Okay, radicalmente no. ahora? No, Radicamos estábamos hablando de estímulos sexuales, perdón. a mí me parece que estos estímulos, precisamente estímulos que por un lado son como una parte de fomentar la lectura, eso también es muy importante, ayudan a fomentar la lectura, de una forma que tiene agregado al placer de la lectura este otro placer, ¿no? Me parece que lo escribe de una forma justo tan inocente, todo lo que va viviendo Inmaculada, que está más allá de los juicios, ¿no? Y es como abrir esa puerta a por qué tendríamos que pensar que todo esto que vive es algo malo, ¿no? Inclusive, de pronto, a mí, por ejemplo, me causó algún conflicto ético el asunto con los pacientes, ¿no? Cuando se mete al psiquiátrico. Bueno, no voy a entrar en detalles para que lean, pero en algún momento hay algunas partes del libro donde Inmaculada está como en una situación de rompimiento total de la ética, ¿no? Que dices, ¡ah! ¡Auxilio! Pero obviamente es una novela, ¿no? Y eso no pasa en la vida real, ¿verdad, Nadine? No pasa en la... No. La gente que se dedica a la terapia jamás en la vida se mete con sus consultantes. Nunca. Ella no se dedica a la terapia. No, pero quienes están en el psiquiátrico sí. Quienes están en el psiquiátrico, sí, sí. Bueno, sí, ahí hay una cosa muy perversa. Son personal de cuidado que tendría que evitar ese tipo de interacciones con quienes están ahí como pacientes, como es el caso de Inmaculada, ¿no? La parte más perversa no es la que ejecuta Inmaculada, sino el uso que hacen justo el personal de la clínica, de esta vivencia tan natural. Esa es la parte que para Inmaculada es total y absolutamente natural lo que va viviendo. Pero es que el personal de la clínica también era una persona que era paciente del psiquiátrico. Entonces, Bueno, algunas veces no hay manera de distinguir a los que están sí, adentro de los que están Quienes afuera. tendrían que estar adentro y quienes tendrían que ahí estar sí, afuera. totalmente de acuerdo. Bueno, yo les quiero compartir algo más que dice Raúl Rodríguez en este artículo que escribe sobre la novela y que tiene que ver, porque tiene que ver con mi campo de trabajo, que es justamente todo el trabajo de construcción del esquema corporal de Inmaculada. Cómo va apropiándose
de su cuerpo, no para ponerlo al servicio de los otros, sino para reconocerlo como una, ¿cómo decirlo? Como un vehículo de disfrute personal, sería la forma en cómo lo diría. Y Rodríguez Hernández también dice en este artículo algo que me parece muy interesante. A través de un recuento de la vida de Inmaculada, se explora el mundo interior de una mujer en vísperas del matrimonio. La supuesta inocencia del personaje le ofrece escenarios variados de placer, contingentes en situaciones específicas, no el concepto abstracto de un placer incorpóreo. Como ancla en el mar del mundo, la narración de sus actividades es lenta y minuciosa. Se cuentan los detalles como si el ojo del lector observara en persona el movimiento delicado de luz y sombra sobre los cambios sutiles en el cuerpo de Inmaculada. Entonces, también a la hora de leerlo, pues nos volvemos escoptofílicas, voyeuristas, porque pues al final lo leímos todo, de la primera a la última página. Nos gustara o no nos gustara, pues esa ya es una cuestión más de lo personal. A mí particularmente me parece, como lo dije hace un momento, una obra de análisis que tendrá que incluirse en la formación, no solamente en sexología, sino también cuando se aborden temas de sexualidad, a lo mejor no en educación secundaria, pero sí en educación media superior y en educación superior, para poder identificar todos estos factores de los que ya hemos venido hablando a lo largo del programa y que puedan representar conductas de riesgo. Claro. Claro, es como ver a los Simpson y hacer un análisis con tus adolescentes o tus niños de qué opinan y llevarlos a una reflexión. En eso totalmente de acuerdo. Y en esto que dijiste, no solamente fuimos logofílicas y escoptofílicas. En ese sentido, sí. Sí. A mí me parece que estos documentos que por el otro lado, como digo, literariamente tiene un valor muy importante, ¿no? Está escrito de una forma maravillosa, de verdad te lleva de la mano por toda la narrativa, toda la historia. Literariamente me parece un libro maravilloso. Son excelentes herramientas o pretextos para descubrir ese mundo desde la parte de la imaginación y efectivamente, como dice Irene, para llevar a la reflexión sin juicios. Me parece que eso es súper importante porque no tiene juicios, ¿no? Es como, ahí está libremente. Allá el lector y el grupo de lectura para hacer la reflexión, no los juicios, la reflexión, y que lleve justamente a ver, bueno, qué sí para mí y qué no para mí, más allá de para los demás, ¿no? Claro, y para los demás yo no tengo problema que tomen sus decisiones y sus opciones. Y sí, me doy, en esta parte de interacción que tenemos en estos videos, es un aprendizaje también. Y yo acepto el crecimiento y la retroalimentación como para, sí, tomarlo como una herramienta de trabajo, sobre todo en clases, ¿no? Eso sí, me interesa. Como técnica de excitación, me parece que cumple muy bien su objetivo. En ese sentido, sí. Y es bueno, pues a quien quiera disfrutar de sus fantasías y sus sensaciones corporales, pues que lo lea. Y de pronto con personas que necesitan justo abrirse a esas posibilidades, puede ser también una herramienta maravillosa. Y al respecto de las críticas que se le pueden hacer al libro, el propio Rodríguez Hernández cierra con algo similar su artículo y dice, quizás sea el establecimiento de su narcisismo erótico o como la piedra de toque del mundo erótico
que habita lo que más desafía o desagrada al lector, hablando de Inmaculada, al lector de este texto, haciendo que la ofensa sea no las prácticas eróticas, sino el placer tomado de ellas por la mujer. Como para rematar. Porque si nos hubieran contado la historia de un hombre con todas estas prácticas, quizá la visión de Inmaculado hubiera sido distinta que la de Inmaculada. Posiblemente. Definitivamente. Con lo cual coincido en este caso con Raúl Rodríguez Hernández. Bueno, pues, ¿con qué cerramos, Nadine? ¿Qué nos recomiendas hacer para leer este libro? Yo creo que con lo que quiero cerrar es la invitación a abrirse al mundo de la literatura erótica, ¿no? Este es un buen primer paso. Hay mucha literatura erótica. Habrá literatura erótica que sea bastante más excitante, bastante más vulgar, digamos, que va directo a lo que te interesa, que es excitarte. Más cercana a la pornografía, sin dejar de ser algo que lees, no que ves, ¿no? Habrá literatura erótica más feminista. Anaïs Nin, por ejemplo, es una de las grandes autoras del erotismo. Esto de las 50 sombras de Grey, que fue todo un fenómeno en su momento, que también invitó a muchas personas que no solían leer y que no solían abrir su erotismo a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Como fenómeno me parece muy importante, pero creo que necesitamos como abrirnos un poquito más a estas posibilidades de la literatura erótica que tienen un doble placer, el placer de leer y el placer sexual como tal. Pues bienvenida a la recomendación, Nadine. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos Las Tres Gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.